Buenas tardes. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco mucho por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar reunidos en este lugar, en esta tarde, Padre. Te pedimos que hables con libertad, damos libertad, Señor, a tu espíritu, a tu palabra, a tu autoridad, para que no seamos, Señor, llevados por nuestros deseos y nuestros pensamientos, sino por lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te agradecemos, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver ahora es una enseñanza que tengo, porque pues cuando vemos el mundo, cuando vemos las noticias, pues estamos viendo que el mundo realmente está en una situación muy terrible. Pareciera que se está cayendo a pedazos. Está lleno de corrupción, de guerras, de pobreza, de hambre, enfermedad, contaminación, desastres naturales. Y como que para donde quiera que uno voltee, tiene uno malas noticias y malas situaciones. Pero sabemos que esto es temporal. Esto se va a terminar ¿cuándo? Cuando venga el Señor. ¿Quiénes de ustedes quieren que venga el Señor? Ya. Como que urge, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo va a venir? Realmente no lo sabemos. ¿Y lo podemos saber con precisión? En realidad no lo podemos saber. En una ocasión, los discípulos de Jesús le preguntaron cuándo iba a ser el tiempo de su venida, y dio su respuesta, que vamos a ver en el Evangelio de Mateo 24:36. Y dio una respuesta que es muy interesante y que quiero que veamos en esta tarde. Mateo 24:36. Sí, dice, bueno, me voy adelantando. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahí estamos. El día y la hora nadie la sabe. En aquel tiempo nadie lo sabía. El día de hoy, pues seguimos igual, nadie lo sabe, solamente el Padre. Aquí se está refiriendo el Señor Jesús a una boda que si la comparamos en aquel tiempo y ahora, pues como que no tiene mucho que ver. En aquel tiempo un joven se iba a casar, entonces iba con su padre y le pedía que le pidiera a la muchacha, no nada más la mano, que pidiera a la muchacha completa. Entonces este padre iba a la casa de la muchacha, hablaba con el padre, entre ellos se arreglaban, y llegaban a este arreglo principalmente en cuanto a un detalle, que era la dote, o sea, una cantidad de dinero, que era una cantidad, según he visto por ahí en algunas referencias, era una cantidad muy considerable, tanto como ahora pudiera ser el precio de una casa. Esa era la dote. Entonces, ya que se ponían de acuerdo, entonces la pareja ya estaba más allá que comprometida, ya estaba casada. Se decía que ya estaba desposada, la muchacha, la esposa. Por esta razón, refiriéndose a esto, es que cuando María fue visitada por el Espíritu Santo y se encontró que ya estaba embarazada, pues resulta que ella ya estaba desposada con José. José quiso dejarla en secreto, porque de otra manera, si José no hubiera sido como era, la pudo haber denunciado y entonces lo hubiera metido en un problema muy grave. En una de esas y hasta lo hubieran matado. Pero sin embargo, dice la palabra que José era un hombre justo y entonces quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Pues porque ya estaban casados. Pero bueno, el caso es de que los padres se arreglaban y entonces la pareja ya casada no había consumado, sin embargo, el matrimonio. Cada quien vivía en su casa y no tenían relaciones. Entonces, ¿hasta cuándo era ese momento en el cual ya iban a vivir juntos y iban a tener lo que era una vida, marital?
Bueno, en el momento en que ya llegaban al arreglo y que se llevaba a caso el desposorio, porque realmente todavía no estaba el casamiento, entonces pasaba algo. El padre normalmente, donde vivía en su casa, tenía un terreno grande, normalmente así era, y había lugar para construir en ese mismo lugar varias casas, normalmente las casas de sus hijos. Entonces nosotros podíamos ver algo que se llamaba una ínsula. Si me ayudas, por favor, con la primera. Gracias, Yola. Entonces, una ínsula podría tener un aspecto más o menos como estas ruinas que estamos viendo, bueno, que vamos a ver ahorita. En las cuales había, digamos que una casa principal y varias casas más pequeñas, bueno, eso no es, varias casas más pequeñas alrededor donde vivían sus hijos, de tal manera que cuando los niños iban creciendo, por ejemplo, pues ahí tenían a sus papás, tenían a sus abuelos, tenían tíos, tenían a sus primos, y eso hacía que la familia de aquel tiempo era una unidad muy fuerte. Había unos lazos familiares realmente muy, muy fuertes entre ellos y muy sólidos. Las familias eran realmente muy unidas. Entonces, en este terreno, el muchacho empezaba la construcción de la casa donde iba a vivir. Y él empezaba y el padre iba supervisando los detalles de ahí está la ínsula, ahí se ve pues un terreno y se ven algunas paredes de lo que queda de esa ínsula. Y nos podemos imaginar cómo pudo haber sido. Pero bueno, entonces iba construyendo el muchacho bajo la supervisión del padre. El padre iba viendo cómo iba, le iba dando consejos, que hiciera bien lo que estaba haciendo, esto quedó mal, tíralo, vuélvelo a empezar, y de esa manera se iba haciendo la construcción. Cuando por fin la casa estaba lista, en ese momento el padre le decía al muchacho que ya estaba listo todo y que ya se podía casar. Es cuando entonces el muchacho hacía la fiesta, iba por la novia o la esposa, y entonces había fiesta y ya se consumaba el matrimonio. ¿Quién daba esa instrucción? ¿Cuándo se daba el visto bueno? Lo daba el padre. ¿Cuándo? Cuando todo ya estaba preparado. Entonces, cuando Jesús hace la referencia a que solamente el Padre sabía la hora, no se refería a otra cosa más que a esto, a que el Padre Celestial, era quien tenía que dar el visto bueno para que pues ya se pudiera llevar a cabo la boda. Que no era una fecha, no era un día específico, no tenía un plazo de 3 meses o de 1 año, sino que era de acuerdo al avance que iba teniendo esta construcción. Ahora bien, la novia, ¿qué hacía todo este tiempo? Pues vivía con los papás, pero pues yo me puedo imaginar que iba, se asomaba, veía cómo estaba y pues regresaba toda emocionada a su casa, ¿no? Decía, no, pues ya está, ya puso el piso, ya puso el firme, pues ya levantó una pared, pues ya puso una ventana, pues ya está poniendo el techo. Y de esa manera la muchacha no sabía exactamente cuándo, pero por lo que iba viendo se daba cuenta de si faltaba poco o faltaba todavía mucho. Podía tener una idea más o menos clara de cuándo iba a ser su boda. Pues falta como 1 año, faltan como unos meses o faltan unas pocas semanas o unos días, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar cuando Jesús habla de estas palabras. El Padre es quien determina el día y la hora, pero nosotros, como la esposa, como la novia, pues nos podemos dar una idea. No tenemos una casa a la cual podamos ir a visitar para ver qué es lo que está pasando, para ver cuánto falta, pero sí el Señor en su palabra nos ha ido dejando algunas señales, y estas señales son las que tenemos que estar atentos. Cuando el Señor venga, yo creo que a la iglesia no nos va a tomar por sorpresa. La iglesia ya sabe. Yo creo que vamos a saber
con bastante exactitud cuándo ya viene el Señor. A lo que no es iglesia, eso sí los va a agarrar totalmente por sorpresa. No van a saber ni qué fue lo que pasó. Pero la iglesia va a saber, porque el Señor se ha encargado de dejarnos señales muy, muy claras. Ahora bien, nosotros ya estamos desposados. ¿Cuándo se efectuó este desposorio? ¿Cuándo se hizo? Pues el Viernes Santo aquel, ¿no? En aquel día fue sellado el compromiso y se pagó el precio por la novia, o sea, por la iglesia. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Entonces el precio ya fue pagado, la esposa ya fue comprada, bueno, no fue comprada porque no es comprada, pero el precio ya fue pagado, la dote ya fue entregada. ¿Sí? Nosotros nada más estamos esperando a que llegue ese momento glorioso. Ahora bien, ¿cuándo va a ser esto? Mucha gente a lo largo de la historia y cada año, a fines del año, se levantan personas a decir lo que va a pasar el siguiente año. Todos quedan mal, todos no hacen otra cosa más que quedar en ridículo. Dan cosas muy vagas, ¿no? Se va a morir un presidente. Bueno, pues sí, obviamente, ¿no? Cada año se tiene que morir algún presidente. Si vemos cuántos países hay, pues no hay forma de que no sea. Que va a haber desastres naturales, todos los años hay desastres naturales. Entonces es fácil hacer un pronóstico sabiendo que le vamos a pegar alguna, pero con precisión y exactitud, en el único lugar donde podemos encontrar pronósticos a largo plazo que se cumplen al pie de la letra, es en la Biblia. Ahí nosotros podemos encontrar muchísimos pasajes que nos hablan de eventos futuros que han tenido su cumplimiento. En su momento, pues no tenían ni idea de lo que se estaba hablando, pero ahora a lo largo de la historia podemos ver cómo ha pasado. Simplemente en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías que están en el Antiguo Testamento. Y ahora yo quiero platicarles en forma muy breve de una profecía que es muy importante porque nos da una idea muy clara de lo que ha acontecido desde entonces hasta ahora y de lo que todavía viene por delante, que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel 2, del 27 al 45. Y nada más les doy un poquito del contexto de esto. Ocurre que en aquel tiempo había un imperio muy importante que eran los babilonios, y había un emperador que era Nabucodonosor. Entonces, cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, se lleva una cautividad, se lleva a varios de los que están ahí, y entre ellos iba Daniel, que era pues un muchacho noble, un muchacho de buena familia, que él no es llevado a esclavitud, sino que es llevado para que aprenda las costumbres de los babilonios, para que pueda después pues él desarrollarse en ese lugar, sabiendo que hay talento, ¿no? en esas personas. Entonces, estando allá Daniel, ocurre que Nabucodonosor tiene un sueño que vamos a ver. Lo voy a leer, es un poco largo el asunto, pero lo vamos a estar viendo. Vamos a leer del 27 hasta el 45. Y dice, a esto Daniel respondió: no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Esos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, ese misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En sus sueños su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto
horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho que su majestad es el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no se pueden fundir entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Bueno, pues eso fue lo que soñó Nabucodonosor y eso fue lo que Daniel pudo interpretar. Si vamos a la siguiente, por favor, Yola. Vamos a ver una imagen, una representación de qué fue lo que soñó Nabucodonosor. Ahí está. Un poco pequeña, pero ahí yo creo que sí se alcanza a ver. Y entonces ahí está la estatua. Entonces tiene diversos elementos, diversos metales, y bueno, pues esto corresponde a diferentes partes del cuerpo. Y en la siguiente podemos ver cuál es la interpretación que dio Daniel a este sueño. Ahí estamos entonces con un primer imperio que es Nabucodonosor, después un reino que es inferior, después otro que es de bronce, después otro que es de hierro, y después por último tenemos allá abajo en los pies barro y hierro mezclados, y posteriormente una roca que viene y destroza todo lo que estaba hecho de esta manera. Bueno, tenemos que considerar que cuando se da una visión o un sueño proféticos, en su momento la interpretación es difícil, porque se está refiriendo a hechos futuros en los que hay cosas que simplemente no se conocen. Entonces, cuando no lo vemos hacia adelante, sino que lo vemos hacia atrás, pues es mucho más sencillo. Cuando Daniel dio esta interpretación, venían cosas que estaban todavía por venir. En cambio ahora
nosotros 3000 años después, pues podemos ver las cosas como algo que ya ha pasado y entonces podemos ver mejor las señales y podemos interpretar de una mejor forma. Ok, entonces el primer reino que tenemos es el Imperio Babilonio, como el mismo Daniel lo menciona. Sí, vamos adelante, por favor, Yola. Entonces, Nabucodonosor es esta cabeza de oro. De hecho, este primer imperio fue el primer imperio como lo que conocemos, ¿no? Como una fuerza o un dominio que no solamente se queda en su territorio, sino que se expande hacia otros lugares. Entonces, como tal, el primer imperio que hubo fue el de Nabucodonosor y era pues el más puro, por decirlo de alguna manera, el más fuerte, el más impresionante, y esto pues se manifiesta en este elemento de oro, que pues es el metal más apreciado. Si le damos al siguiente, por favor, Yola, ahí está. Nada más recordamos, Babilonia, pues es un lugar muy importante dentro de la palabra. Ahí se levantó lo que fue la Torre de Babel, que ahí está representada de esta manera, y bueno, alcanzó una gran gloria y majestad. Ahí está lo que es la puerta de Ishtar, que está en azul con unas figuras de leones en oro, y arriba también vemos un león alado que representa al mismo Nabucodonosor. Era la forma que tenía de representarse. El segundo reino, adelante, es de plata, y esto, si se fijan, es el pecho y los brazos. El hecho de que tenga dos partes nos indica que era un imperio conformado por dos pueblos, y así fue. Es el imperio medo-persa, que estaba conformado por los medos y por los persas. Por eso es por lo que tenemos aquí dos brazos, y este surgió inmediatamente después de Nabucodonosor. Si le damos la que sigue, por favor. Ahí vemos la extensión del imperio. Aquí un altorrelieve que se tiene en alguna parte de su civilización, y ahí vemos el retrato, iba a decir la foto, el retrato de Ciro que aparece en la palabra junto con Asuero y Darío. Son nombres de emperadores que se mencionan en la palabra de Dios. La siguiente, Yola, por favor. La siguiente es de bronce y está hablando del vientre y los muslos. Aquí esto está representando al reino helénico griego con Alejandro Magno. Si damos la siguiente, por favor. Ahí está Alejandro Magno en medio, y bueno, pues de los griegos, ¿qué les puedo decir? Ahí está el imperio, todo lo que pudo abarcar. Fue un imperio muy grande que se construyó en muy poco tiempo. Alejandro empezó muy joven su tarea de conquistador, y también muy joven terminó, y como que cuando ya terminó de conquistar todo el mundo conocido, pues como que se me deprimió, dijo, pues ¿ahora qué hago? Y se murió muy joven. Los griegos, bueno, pues nos dejaron una buena parte de lo que es nuestra civilización, ¿no? Ahí vemos en arquitectura, en escultura, en artes, en literatura. La cultura griega ha llegado y ha tenido mucha influencia en nuestra vida. Cuando muere Alejandro, deja 4 reinos. Bueno, más bien su reino lo dividen en 4 partes, y bueno, ahorita no lo pasamos un poquito rápido, pero si alguien tuvo la curiosidad, siempre los reinos tomaban como parte de una parte importante de su dominio la tierra de Israel. Siempre, todos los reinos buscan a Israel. ¿Por qué? Porque tiene una posición estratégica. Si ustedes se fijan, Israel pues está en la entrada entre 2 continentes, entre Asia y entre Europa, y si le buscas un poquito también para África. Entonces se encuentra en un lugar muy estratégico, y por eso es por lo que todos los pueblos que han dominado pues buscan también la parte de Palestina, la parte de Israel. Ok, después de este imperio sigue. Después de que muere y deja su reino dividido, bueno, pues va a dejar, ahí está separado el reino el imperio de Alejandro. Y en la que sigue, por favor, vemos 2 piernas,
2 piernas de hierro. El Imperio Romano fue un imperio muy fuerte, se distinguía por su fuerza, por eso aquí se le está dando el metal del hierro, porque era un imperio muy fuerte que pues a donde llegaba imponía su ley, ¿no? De hecho, el derecho que todos conocemos, el que aplica en la mayor parte del mundo occidental, pues tiene su origen ahí. Todos los abogados del mundo estudian derecho romano, entonces pues de ahí es de donde viene esta parte. Roma un tiempo estuvo unido, pero después se separó en 2 partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Roma era el del Occidente y Constantinopla el del Oriente, con Constantino. Y bueno, pues ahí también tenemos una gran influencia, ahí se ve el Coliseo, se ve escultura, se ve el acueducto, ¿no? Los acueductos tienen, se supone que surgen de esta cultura. Este reino tiene mucha duración, mucha duración, empieza algunos siglos antes de Jesucristo, y sigue a lo largo de, no de cientos, sino de miles de años. Todavía vemos reminiscencias del Imperio Romano en culturas relativamente recientes. Por ejemplo, en el reino ruso, el emperador de ellos era el zar, que si lo vemos en su forma de escribirse, era CZAR, o sea, se está refiriendo al mismo César, ¿no? Y después tenemos otro caso donde también se ve esto, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Si le damos a la que sigue, por favor. Ahí estamos. Ese es, bueno, del Imperio Ruso, que bueno, pues ahí vemos el esplendor que tenía este imperio y que después pues fue derrocado por el socialismo. Y en la siguiente, por favor, ahí vemos este imperio que es, insisto, el Sacro Imperio Romano Germánico en los siglos XVII y XVIII. Fíjese que dice romano germánico. Y después viene el Imperio Austrohúngaro, que viene directamente de y que ahí el emperador se llamaba el Kaiser, que también viene de la palabra César. Ok. Según el sueño que estamos viendo, le damos a la que sigue, gracias. Este va a ser el último imperio, el Imperio Romano. Y después lo que queda son los pies que están formados de hierro y barro, que ahí están representados de esa manera, ¿no? Entonces, una parte es fuerte, una parte es débil, y esto nos está hablando de un gobierno que va a estar hecho a base de alianzas. Ya no van a ser pueblos étnicos, sino van a ser alianzas comerciales y políticas. Y bueno, pues en los pies tenemos dedos, y los dedos son 10. Aquí hay muchas interpretaciones y muchas formas de darle un sentido a esto, y no nos vamos a meter a verlas, porque como que cada vez que alguien se atreve a decir algo, pues se equivoca, ¿no? Entonces, pues ¿para qué les digo más? Algunos decían que iban a ser los países de la Comunidad Económica Europea, pero pues después fueron más de 10, entonces no fue. Entonces, otros dicen que van a ser, que eran los 10 imperios de Europa, de la Europa antigua. No podemos saber. Otros dicen que son bloques económicos. Es realmente estar especulando, saber a qué se refiere estos 10 dedos. Lo que sí podemos saber es de que los 10 dedos están en la parte final de la estatua, y esa es la parte que nos está tocando. Esa es la parte que tenemos que ver. Vemos alianzas, eso ya lo podemos ver, ¿no? Simplemente nosotros pues, formamos partes de un tratado, ¿no? Del Tratado de Norteamérica, y pues se supone que comercialmente deberíamos estar unidos, no lo estamos con Estados Unidos y Canadá, pero se supone que así debería de ser. ¿Qué es lo que tenemos por delante? No lo sabemos, pero tenemos que estar muy atentos para ver cuál va a ser el significado exacto de estos 10 dedos, de estos últimos 10 gobiernos, podríamos decir, y lo único que podemos ahorita es preguntarnos qué es lo que viene,
pero más importante que ver qué es lo que viene y saber que el tiempo ya está muy cerca. Ustedes consideren nada más qué porcentaje de longitud tienen los dedos con respecto al cuerpo de una persona. Pues es cosa de nada. Bueno, pues es exactamente lo mismo. En la historia de la humanidad, del tiempo de Nabucodonosor a nuestros días, lo que falta únicamente son los dedos. ¿Cuánto es eso? A lo mejor ya se están formando, a lo mejor ya hay por ahí algunos hechos y todavía no distinguimos que ahí estén. Lo que es importante, y más importante que todo esto, es de que la profecía termina con otro evento. Le damos, por favor. Y es una roca no hecha por mano, que viene a los pies, destroza los pies de barro, de hierro, el bronce, la plata, el oro, y de aquella gran estatua imponente que le causaba temor a Nabucodonosor, no va a quedar absolutamente nada. Y en cambio, ¿qué va a pasar con la piedra, con la roca? Se va a convertir en una montaña que representa el reino de nuestro Señor, que no va a tener fin. Y eso es lo que importa. Como decía alguien por ahí, dice, lo que importa es que al final ganamos. No importa cómo vaya el partido, no importa cómo se pongan las cosas, el punto es que al final ganamos, porque al final el reino que estamos esperando es el que va a dominar todo el mundo. Y nosotros somos parte de ese reino. ¿Cuándo va a ser esto? No podemos saberlo, no podemos darle una fecha, pero sí podemos saber por los tiempos que estamos viviendo que el tiempo está muy cerca. Yo de veras que veo muchas veces las noticias, lo que está pasando, y digo, es que esto ya no puede, el mundo ya no puede tolerar más, la misma naturaleza ya no puede aguantar más lo que estamos haciendo. Realmente yo creo que sí estamos en los últimos tiempos, y de eso, bueno, pues lo decía desde Pablo, pero yo creo que estamos en los últimos tiempos, en los méritos últimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos, estar preparados, como aquellas muchachas, aquellas novias que iban y se asomaban para ver cómo iba la construcción, pues para ver cuándo iba a venir su esposo por ellas. Bueno, pues de la misma manera, nuestra actitud debe ser la de espera, la de una expectación de saber que ahí viene el Señor. En la siguiente, por favor. No sabemos cómo va a venir, y esta fue pues una imagen que me encontré por ahí, pero realmente esto es algo mucho más impresionante que esto. Es algo, dice la palabra, ¿no?, que todo ojo lo va a ver y no hay forma de que pase desapercibido, ¿no? No me puedo imaginar cómo vaya a ser, pero va a ser algo impresionante. La siguiente, Yola, gracias. Antes, la iglesia primitiva se despedía y se saludaba con estas palabras, Marán Atá, para nosotros Maranata, que significa el Señor viene. Y era un mensaje de esperanza que se decían los primeros creyentes en un mundo convulsionado, en un mundo difícil, con mucha persecución, y se lo decían pues para darse ánimo, para decir aguanta, no importa qué pase, aguanta, el Señor viene y viene por nosotros. Yo creo que eso es algo que tenemos que considerar y es algo que tenemos que tomar en cuenta todos los días. El Señor viene, no podemos darle una fecha, pero definitivamente es la esperanza que nos mantiene en esta vida. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque pues tu palabra nos da esperanza. Tu palabra nos da esperanza en un mundo en el que, Señor, pues todo va a estar bien, Señor, porque tú vas a estar en ese mundo de una manera tangible, de una manera, Señor, en que vas a dominar, dice tu misma palabra, Señor, con barra de hierro. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no seremos juzgados, sino que seremos, Señor, galardonados y tratados como hijos tuyos. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que vienes. Te damos gracias porque no te tardas, Señor, sino simplemente estás esperando en tu paciencia a que
pues se conviertan los últimos. Te agradecemos mucho, Padre bendito, por la paciencia que has tenido con todos nosotros, porque nos has llamado a tu reino y porque podemos, Señor, esperar en ti. Muchas gracias, Padre. Bendito eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén.